voy a seguir con conceptos básicos. Es muy importante saber que el precio de las empresas es completamente relativo y yo no puedo comparar una empresa a otra por el precio propiamente dicho. Voy a dar este ejemplo. Una HIPO es una empresa cualquiera, nueva, menos de 2 años. O sea, todas las empresas algún día fueron una HIPO. La misma Coca-Cola lo fue. Y ahora es una mega empresa de las más conocidas de la Tierra que invierte millones en publicidad. Aquí voy a comparar una HIPO nueva que sale a $250 y la Coca-Cola que vale 70. Si usáramos simplemente el cálculo de que el precio es comparable de una empresa con otra, diríamos que la HIPO es más caro que la Coca-Cola. Pero es importante saber que esto no tiene ningún tipo de sentido porque hay muchos valores detrás. Por ejemplo, el número de acciones. Una HIPO podría salir al mercado con 1 millón de acciones y daría un capital de 250 millones. Y Coca-Cola con $70, pero teniendo 4.300 millones de acciones, haría que el capital fuera 300.000 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el precio no se puede comparar de una empresa con otra, sino con ella misma. Y entonces empezamos a hablar de un concepto que es rentabilidad de ella sobre sí misma. Por lo cual solamente podemos comparar a cada empresa del mundo consigo misma y su rentabilidad. Y las rentabilidades sí podemos comparar entre empresas. Sigo con conceptos básicos. La experiencia de los grandes inversores demuestra que nunca hay que pedir créditos ni préstamos para invertir. ¿Por qué? Porque simplemente el interés que nos va a pedir un banco, una entidad de préstamo, va a ser un 8%. ¿Y qué pasa con el retorno? Nosotros si conseguimos un 20% al año, pues salimos ganando, evidentemente. Pero ¿y si es un año malo? Si ocurren cosas como desgracias naturales, ocurren guerras, y es justamente ese año el que es negativo, y no llegamos a alcanzar el 8% de retorno, entonces saldríamos perdiendo, porque tendríamos que pagar un 8%, pero tal vez sacamos una rentabilidad del 4%. Entonces, es muy importante invertir solamente con el dinero que vamos capitalizando, es decir, que vamos sumando de nuestro propio trabajo. Más conceptos básicos. Invertir versus especular. Yo voy a enseñar aquí lo que es invertir, porque especular es tratar de adivinar hacia dónde se mueven los mercados de una forma donde el factor principal es el azar, e invertir es analizar las cosas para poder llegar a tener un conocimiento lógico sobre hacia dónde se van a mover las empresas. Entonces aquí vamos a aprender a invertir y vamos a separarlo de lo que son las especulaciones. Trading, que es comprar y vender el mismo día, no es invertir. Ese es un ejemplo muy sencillo de lo que es especular. Más conceptos básicos. Yo debo tener algún tipo de miedo porque el mundo se mueva y hayan recesiones a nivel mundial o crisis financieras. Pues evidentemente no. Vamos a aclarar conceptos. Una recesión es cuando la economía baja un 10%, ya sea en el país o ya sea a nivel mundial. Y una crisis financiera es algo más grave. Puede llegar a ser un 20% de la economía. Pero yo me tengo que preocupar si estamos en un año de recesión o de crisis financiera. Pues señores, la historia ha demostrado que hay recesión cada 7 años y que hay crisis financiera cada 15 y 20 años. ¿Y me tengo que preocupar o dejar de invertir por ello? Pues evidentemente no. La recesión se recupera 12 meses después, en promedio, y eso lo ha demostrado los últimos 100 años de la historia de la economía. Las crisis financieras se recuperan, sí, ciertamente un poco más lento, pero se recuperan. Entonces, yo tengo que saber que la realidad es la que es, no la que yo quiero que sea. Y si estamos en un año malo, lo único que tenemos que hacer es esperar, sabiendo que el mundo se va a recuperar. Una cosa que es importante además, ya sea recesión o crisis financiera, siempre hay una devaluación monetaria. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo tengo un dinero en el banco, tengo por ejemplo 1.000 euros en el banco, y hay una recesión, una crisis financiera, cuando se acabe ella ya no voy a tener 1.000 euros reales, voy a tener tal vez el equivalente de 800, porque la devaluación imagínense que fue un 20%. En cambio, si yo tengo por ejemplo acciones de Apple, las acciones de Apple van a seguir siendo el mismo número después y antes de la recesión, no se van a modificar, por lo cual financieramente es mucho mejor estar involucrado en activos que tener el dinero en efectivo, líquido. Más conceptos básicos. No creer en los periódicos. Tenemos que saber que todos los periódicos y empresas del mundo hacen negocios, por lo cual si un periódico me dice que una empresa es buena, yo no se lo tengo que creer, porque probablemente sea una publicidad pagada y ese periódico tiene beneficios que le hacen decir una realidad a medias. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues aprender a analizar las empresas, aprender a analizar los números para que no me vea afectado sobre las noticias subjetivas de los medios de comunicación, ya sea periódicos o televisión.
Hay demasiado ruido financiero y ese ruido realmente no es real. Pueden ocurrir cualquier tipo de eventos a nivel mundial y eso decir que una cosa u otra cosa va a pasar. Pero es muy importante saber que el ruido financiero hay que manejarlo con pinzas, porque es muy diferente oír que una empresa va a ir bien o va a ir mal sin ningún tipo de base, más que por ejemplo algo personal que le haya ocurrido al gerente de la empresa. Y es muy diferente a, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos que haya ganado Donald Trump y algunas empresas se van a ver beneficiadas, eso es obvio. Pero hay demasiado ruido y hay que saber discriminar que la mayoría del ruido no tiene trasfondo ni trascendencia en el tiempo. Este es un ejemplo muy famoso que traigo a colación por la gracia del tema. Alguien dice, realmente es excelente, el otro dice excelente, excel, sell, y el mismo ruido financiero hace que al final todo el mundo crea que es sell y vende. Por el contrario, después de decir sell, alguien dice goodbye, yo me voy. Y el otro dice bye, goodbye, bye, y vuelve a comprar. Y empieza a hacer un ruido financiero que todo el mundo compra. Es decir, la locura del ruido hace que el mundo se mueva y que las bolsas de valores se muevan de una forma sin sentido. Ahora bien, nosotros como conocedores de este tipo de cosas tenemos que saber que si nos metemos en el trasfondo, en el corazón de las empresas, ya el ruido no nos va a hacer ni cosquillas, porque vamos a saber cuál es la realidad en todo momento. La realidad es pública y entonces no nos dejaríamos llevar por tanto ruido que hay en la vida real. Más conceptos básicos. Las bolsas de valores del mundo trabajan en horario de oficina, por lo cual no tiene ningún tipo de sentido que nadie esté analizando empresas en la madrugada. Si yo quiero analizar las empresas al final del día, pues tienes varias horas para poder analizar qué es lo que quieres hacer, pero en horario real. Las bolsas cierran. Los fines de semana no abre ninguna bolsa. Entonces tenemos inclusive las horas del fin de semana para poder analizar si alguien quiere. No se necesita analizar horas y horas al día para hacer inversiones reales. Si una persona se quiere involucrar cero, con dedicarle 2 horas al año sería suficiente. Con dedicarle 2 horas a la semana es bastante. Si alguien le quiere dedicar más es porque tiene especial interés. Pero no es necesario dedicarle ni demasiado tiempo ni usar horas intempestivas. Una cosa importante, los millones en Estados Unidos son iguales a los millones en Europa. Pero a partir de ahí los millones cambian. Cuando yo hablo de 1.000 millones en España, tengo que saber que en Estados Unidos ya no se llama así. En Estados Unidos se llama billones. Es decir, en Estados Unidos pasamos del millón al 1.000 millones, billón, y al millón del millón será trillón. Entonces, es importante saber que si estoy leyendo papeles en inglés, millón, billón y trillón simplemente es la secuencia de 3 ceros y otros 3 ceros. Es importante saber que si invertimos en la bolsa es para producir beneficios, es para ganar dinero. Por lo cual la parte emocional tiene que quedar a un lado. Es muy diferente, por ejemplo, comprar Nintendo, porque es algo que has usado desde la infancia y que de alguna manera tal vez le tienes cariño. Y otra cosa es meterle dinero porque crees que la empresa va a ir bien, pero realmente hay otras empresas que van mucho mejor que Nintendo. Entonces, tenemos que saber que la parte emotiva no debería influir en la compra y análisis de acciones. Ahora bien, claro que yo voy a analizar con más bondad las empresas que más cariño le tenga, pero es importante que la parte emocional no debería influenciar demasiado en el análisis de las cosas y mucho menos en el análisis de la venta, porque recordemos, esto es para producir dinero porque vamos a darle nuestro dinero que nos ha costado bastante tiempo y esfuerzo para dárselo a empresas que creemos que van a tener una rentabilidad mejor que otras. Por lo cual lo que tenemos que buscar es rentabilidades y no sentimientos. De igual manera, un día que una persona tenga demasiada euforia o demasiada tristeza, no deberían ser los días ideales para analizar las empresas del mundo. Si una persona tiene unos días demasiado emotivos, debería tal vez alejarse un poco de estas cosas que son mucho más objetivas que emotivas. Una cosa importante, las empresas y las inversiones no habla de realidades, solamente habla de expectativas futuras. Un ejemplo bueno es el que mañana salga una empresa y diga que descubrió la vacuna del cáncer y esa empresa se va a multiplicar por 100 tal vez esos días. Pero después se demuestra que era agua con azúcar y vuelve a su valor real. ¿Qué quiero decir con esto? No vende realidades, completamente no. Solamente son las expectativas futuras. Si algo me dice que puede ser prometedor, va a aumentar exponencialmente aunque esa empresa no haya crecido un euro. Solamente que la expectativa de conseguir mucho dinero con ese proyecto, esa invención, ese recurso que tiene, son muy altos. Entonces el precio se multiplica.
pero no está vendiendo realidades, solamente son expectativas. Otra cosa importante, conocer mis límites. Tienes que saber cuál es tu círculo de competencia, qué cosas te gustan y qué cosas no. Por ejemplo, yo no sé nada de moda y menos de moda femenina, por lo cual yo no puedo meterme a tratar de invertir en empresas de ese sector porque no es mi círculo de competencia, no lo manejo, no lo domino y es que ni siquiera me interesa. Entonces no tengo que meterme. Por otro lado, de coches no sé demasiado y entonces no me voy a meter a analizar Ford, Chevrolet, BMW, Mercedes, porque puedo saber que Ferrari y Rolls-Royce son empresas que son maravillosas y si las analizas van muy bien. Igual que en la moda, puedes ver que Louis Vuitton va maravillosamente bien. Pero no son mi círculo de competencia, no son los sectores que más me apasionan a mí para poder sentarme un par de horas cada semana a analizarlos. Entonces yo tengo que saber cuáles son mis límites y cuáles son los sectores que me gustan. Como noticia buena, decir que hay infinidad de sectores, por lo cual cada persona tiene que ver cuál es su círculo de competencia. Importante, a la bolsa no se juega. Si alguien quiere jugar, pues que vaya a los casinos, pero aquí lo que hay que hacer es coger vuestro dinero y dárselo a empresas que sean maravillosas, las mejores empresas del mundo, las mejores empresas en esos sectores, y que ellos con ese dinero puedan producir beneficios.